Buenas tardes a todos y gracias por estar y por compartir. Bueno, un poquito la introducción de hoy tiene que ver con lo que pasa hoy, con la consulta de los adolescentes, con la situación de los adolescentes. Acá cuando vemos consulta en urgencia, no quiere decir que sea en una guardia o que sea en donde nosotros lo estamos esperando, sino la consulta en una situación que de golpe, ¿no es cierto?, de golpe amerita una intervención de urgencia, que puede ser en una guardia, puede ser en una terapia intensiva, puede ser en un centro de salud, puede ser en una escuela, puede ser en un hogar. Ahora no sería en una escuela, pero sí sería en el vínculo de la persona con el docente, ¿no? O sea, en la escuela virtual. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en las últimas décadas? ¿Qué es lo que hemos venido charlando el último año, los últimos 2 años? Que ha aumentado la demanda de las, no sé si de las consultas, por un lado de las consultas, pero sobre todo de la necesidad de intervención o del requerimiento de intervención de algún profesional de salud mental o por algún motivo de salud mental, no necesariamente requiere de la intervención de un personal especializado, pero hay mucha demanda en relación a las cuestiones de salud mental de niños y adolescentes. Vemos que la edad de inicio de los síntomas ha disminuido, vemos que los síntomas son más, síntomas o manifestaciones, ¿no? Son más graves, que ha aumentado las consultas de urgencia, ¿no? Las situaciones de urgencia, sería más correcto decir, porque no siempre son consultas, y por lo tanto, todo esto se ve reflejado que hay un aumento en la internación tanto de niños pequeños como de adolescentes. Entonces, cuando uno ve el aumento de las consultas de urgencia, ve que hay, digamos, determinados síntomas o situaciones, nosotros nos gusta llamar situaciones clínicas, que ha habido siempre, ¿no? Hay un porcentaje X, no es hoy el tema de la clase, que ha habido siempre. Y algunas cuestiones que tienen que ver con trastornos alimentarios, con crisis de angustia, con episodios psicóticos, que siempre ha habido y se mantienen. Lo que sí ha aumentado muchísimo en los últimos años tiene que ver con las consultas relacionadas con autoagresión e intento de suicidio y las consultas relacionadas con situaciones de violencia y desamparo. Acá les trajimos, les traigo siempre, digamos, algunos dichos de nuestros pacientes, ¿no? Que tienen que ver con lo que vamos a hablar hoy. Por ejemplo, cosas como que un niño o un joven nos diga, si no me internan, me corto o me mato, tengo derecho a mi última internación. O algunos adolescentes que hacen un grupo de WhatsApp, no necesariamente ahora, lo hacían también antes cuando se podía concurrir, ¿no? Que se conocen por grupo de WhatsApp, mantienen por grupo de WhatsApp, entonces, por ejemplo, como dice acá arriba a la izquierda, una le dice a la otra, estoy internada, cortate, seguro que si te cortás, tu psiquiatra te manda a la guardia, o vení, decí directamente que te querés matar y entonces te internan. Otro chico que aparece en la guardia con su mamá, donde la mamá dice se cortó, le dieron el alta muy rápido. Antes de venir, directamente pasé por la sala, ya vi que había una cama, así que lo pueden internar, dice su mamá, y agrega, yo duermo mejor acá que en mi casa. Y finalmente el reclamo, que es una cosa que es para pensar también ahora en esta situación de pandemia, ¿no? Nosotros teníamos habitualmente una, podemos llamarla prestación de desarrollo de la gente de niñez, de acompañantes, ¿no? Ya tanto hospitalarios como terapéuticos, para las situaciones excepcionales, ya sea donde los niños y jóvenes no, nosotros el equipo considera que no es adecuado que estén con sus familiares, o cuando había niños directamente que no tenían familiares. Entonces tenemos esa, y en muchos lugares hay como esa opción de un acompañante terapéutico hospitalario. Y lo que a nosotros nos vino pasando es que muchas veces los padres, que antes no permitían que eso sucediera, los padres o las familias, mejor dicho, ahora reclaman la intervención del acompañante hospitalario, ¿no? Como dejando a sus hijos a ese cuidado, que es como nos decía la señora ahí en el recuadro, en el diálogo verde, que dice una mujer que se quejaba porque decía, hay otro chico que tiene acompañante, mi hijo necesita y no se lo dan, yo me tengo que retirar. Bueno, ahora en tiempos del COVID-19, al menos en la ciudad de Buenos Aires, la mayoría, si no todos, los acompañamientos están, por razones epidemiológicas o no sé por qué razones, suspendidos, y en otras ciudades del interior también pasa. Entonces esta opción ya no lo tenemos. Así que el niño se interna con algún familiar o
niño o adolescente, quedaría solo, ¿no? Con lo cual, acá también va a haber que empezar a discutir sobre eso, o al menos a pensar sobre eso. No sé si es bueno o es malo, eso es lo que tendremos que pensar, porque nosotros lo que vimos es que ese recurso que fue muy requerido durante mucho tiempo y nos vino muy bien, ¿no? De acompañantes cuando no era conveniente o no podían quedarse sus familiares, se transformó en un alejamiento o en algo así como traspaso de responsabilidad parental, que se hizo de hecho, de las familias a estos colegas o a estos acompañantes que pertenecen al Estado. Bueno, ¿qué es lo que vimos en los últimos años? Hoy, las urgencias, las situaciones clínicas de urgencia, ¿no? de adolescentes, cualquiera que agarre un libro de salud mental o de psicología y busca urgencias de salud mental, siempre encuentra intento de suicidio, excitación psicomotriz, episodio psicótico, otras como consumo de sustancias, abuso y maltrato, etc. Pero lo que vimos en estos últimos años, que además de estar estas que siempre continúan estando, empezaron a aparecer otras cuestiones, ¿no? Que justamente la idea de la clase tiene que ver con evaluar, con poder evaluar de qué urgencia se trata y si se trata de una urgencia, intentar contextualizar los síntomas y la conducta del adolescente en el medio sociocultural actual, que no es el mismo que hace 10 años, ni es el mismo que hace 30, en una situación que se repite, que es la carencia del sostén del adulto, se repite en todos, y lo digo siempre que puedo, en todos los ambientes y en todos los medios socioeconómicos, porque uno tiende a pensar, cuando uno habla de carencia, inmediatamente tiende a pensar que habla de carencia socioeconómica. No, no necesariamente, porque si no, este aumento del que les estoy hablando y que todos seguramente, o lo más probable es que coincidan, se da en el hospital público, en las clínicas privadas, en las obras sociales, etc. Y el tercer fenómeno que se repite son las instituciones, no cada una, sino en forma simbólica, que están convocadas a suplir esta carencia del sostén adulto. Justamente el desafío en esta época es, ahora la institución como tal, ¿no? Nosotros siempre decimos que a veces que un paciente concurra al hospital, ya varios psicoanalistas hablaban de la cura por la institución, por la existencia solamente de la institución. Bueno, esa institución ya no está necesariamente en forma física, porque muchas veces el paciente no puede llegar al hospital o a la escuela, o directamente no tiene que ir, no es que no puede llegar, no tiene que ir, sino tenemos que apelar al efecto simbólico de la institución, con todo lo que sea virtual o de diferentes maneras. ¿Qué pasa en la actualidad con las consultas de salud mental que presentan en situaciones de urgencia? ¿Cuáles son las razones, los motivos o las cuestiones que vemos, que se observan? Bueno, episodios de autoagresión, fundamentalmente, ¿no? Episodios de autoagresión relacionados con ansiedad o con depresión. Digo relacionados porque ahora lo vamos a ver, no todo episodio de autoagresión quiere decir que el paciente está deprimido, o que el paciente esté ansioso, o que el paciente esté con una idea delirante, o lo que fuera, puede ser cualquiera de esas cosas. Situaciones de aislamiento, ¿no? De adolescentes aislados, no me refiero al aislamiento sanitario obligatorio, que en este caso es un aislamiento más, pero la persona puede estar aislado independientemente del aislamiento sanitario del que estamos hablando, o no, donde los adolescentes tienen como único interlocutor la pantalla, ¿no? Están un poco como yo ahora, pero bueno, yo creo que ustedes me están escuchando, pero esa es la situación de muchos adolescentes. Situaciones de intoxicación voluntaria o no, esto quiere decir, me intoxico porque digo que no quiero vivir más, o me intoxico por intoxicarme, con medicamentos, con drogas, con drogas de síntesis o con alcohol o con lo que sea. Situaciones que por ahí no tienen que ver con una intoxicación aguda, pero sí de consumo, relacionados para ciertos adolescentes con el placer y con la desinhibición, y varias o cualquier situación de riesgo. ¿Qué es entonces lo que vemos que falla, lo que siempre comentamos que falla? Bueno, fallan los mecanismos de detección y de prevención, entonces tenemos que agudizar ahora el ojo, porque el ojo, o en este caso sería el oído, ¿no? Porque a pesar de que ahora uno puede pensar que en esta situación de aislamiento y de cierta restricción al acceso sanitario, que podría ser más difícil o más complicado detectar el riesgo, capaz que no lo es.
porque capaz que al estar de alguna manera diferente conectado, o al estar más, no sé cómo podríamos decir, agudizado a estas cuestiones, quizás tengo más posibilidades de detectar, estoy pensando en el colegio, ¿no? Quizás tengo más posibilidades de detectar que en una situación habitual de clase. Entonces, esta prevención y detección precoz, que falla bastante en nuestro sistema por un montón de cuestiones, del cual nadie es culpable, sino probablemente cada uno de nosotros sea responsable, pero no culpable, capaz que nos puede ayudar esta situación de la pandemia ahora. ¿Qué pasa? Decíamos que hay una falla en la prevención, que hay un aumento en la gravedad de las manifestaciones, no vamos a llamar síntomas, porque bueno, vamos a llamar las manifestaciones. Hay una disminución, fragilidad o caída de la red sociofamiliar en general, vuelvo a insistir, ¿no? Por diferentes cuestiones, quizás en las clases sociales más marginales, porque las mismas familias ya tienen una red mal constituida o caída, como querramos llamar, y en otras clases por ahí más altas, bueno, tiene que ver con una falta de sostén que viene desde otro lado, con una dificultad para transmitir o para ayudar al niño o al adolescente a tolerar la frustración, ¿no? Que eso es una cosa bastante habitual. Por lo tanto, cuando todo esto falla, aparecen las manifestaciones y los pacientes se internan agudamente, crónicamente, no importa, se internan. Cuando un paciente se interna, se trata de rearmar todo esto de lo que estábamos hablando que falló, o sea, se trata de rearmar una red sociofamiliar, se ponen en juego los organismos de protección, los diferentes organismos de protección, algo se rearma, el síntoma cede y el paciente es externado. En ese momento comienza, o se trata de comenzar, una atención ambulatoria que por diferentes cuestiones, particularmente en las grandes ciudades y por las lejanías de acceso, esa asistencia ambulatoria fracasa, porque el paciente no va, porque no encuentra, porque no tiene, porque es difícil de encontrar. Los organismos de protección no alcanzan a controlar todo lo que tienen que controlar, como una vez me decían en un diálogo con uno de los organismos de protección de un distrito de la provincia de Buenos Aires. Entonces, claro, cada uno de nosotros enojados peleaba por conseguir o por lo que quería para ese paciente en particular, lo que necesitaba, y entonces enojado le dijimos, pero escúchame, mandamos no sé cuántos informes, etcétera, etcétera, te dijimos de este paciente, ya saben, ustedes lo saben, entonces la persona me responde, tengo 500 como él. En medicina nosotros siempre decimos que los porcentajes son, bueno, 1 en 100 no es nada, ahora si yo soy el 1, me importa. Bueno, esto es exactamente así. Para mí, ese era un paciente, uno de los 10 que teníamos. Y para esa persona que tenía que tratar de que se protejan sus derechos, tenía 500 en la misma circunstancia. En ese contexto vamos a hablar ahora de esta cuestión que tiene que ver con la autoagresión y el intento de suicidio. Hay mucho dicho, hay mucho hablado, con UNICEF, con el ministerio, con las diferentes provincias, vamos modificando, vamos cambiando, siempre giramos sobre lo mismo, y esto que tenemos acá en pantalla, no tenemos ninguna duda, ¿no? La atención adecuada en la urgencia, cuando hay una situación de urgencia de un niño o un adolescente que realiza cualquier tipo de acto autoagresivo o que presenta una conducta potencialmente religiosa, peligrosa, disminuye el riesgo de suicidio. Esto no quiere decir que yo puedo prevenir el suicidio, que hay algo que yo puedo hacer 100% para prevenir el suicidio. Esto no es así, ni en los niños, ni en los adolescentes, ni en los adultos. No hay nada 100% que yo haga que pueda seguramente prevenir, porque hay algo inherente a la imprevisibilidad de la conducta humana. Entonces, que no haya algo efectivamente 100%, vamos a decir así, garantizado, no quiere decir que no haya nada para hacer. Entonces, todas estas cosas de las que hemos venido hablando, desde la individual hasta la colectiva, hasta la más importante y la menos importante, desde lo más específico que puede ser una intervención terapéutica de cualquier corriente o un fármaco, hasta una ley de salud mental o una intervención sanitaria, todas ellas seguramente disminuyen la probabilidad de que exista. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de suicidio, intento de suicidio, conducta suicida, riesgo suicida? En general es usada, en general no, pero muchas veces es usada indistintamente, ¿no? A veces uno ve las historias clínicas o ve los comentarios, paciente con intento de suicidio, paciente con intento de suicidio, y a mí esto me gusta que podamos por lo menos
arrimarnos a discriminar, por supuesto, nadie va a pretender que alguien que no sea, aún que alguien sea súper especialista frente a una persona, no necesariamente puede discriminar, digamos, la profundidad de una idea o de un sentimiento suicida. Eso es bastante complicado. No se trata de, no estamos haciendo una pericia ni una evaluación de decir esto es así o es así, pero sí, por lo menos tenemos que saber que atrás de estos actos hay un montón de opciones y tenemos que arrimarnos por lo menos a saber más cerca de cuál de todos estos estamos. Entonces, todos estos aumentos que venimos hablando de las consultas, etcétera, que venimos hablando hace varios años, la gran mayoría tienen que ver con esto que vemos en la pantalla, con conducta autolesiva y fundamentalmente con cortes, ¿no? Es podemos decir, la manifestación príncipe del adolescente hoy, del adolescente y del adulto joven. Entonces, si alguien tuviera que decir qué es un corte, qué significa un corte, bueno, puede significar muchas cosas. Por eso decíamos, no hay una significación unívoca. Siempre que una persona se corta, quiere decir esto, siempre que un adolescente se corta, quiere decir lo otro, si se corta una vez, si se corta tres, si se corta varios, depende de un montón de cosas que tenemos que poder analizar. ¿Es siempre un intento de suicidio? Algunos podrían decirme sí. Yo diría no, pero siempre es una conducta autolesiva, una conducta de riesgo, de mayor o menor riesgo. Puede ser sencillamente, si se me permite decir la palabra sencillamente, descarga y alivio de la angustia. ¿Por qué digo si se me permite decir la palabra? Porque no cualquier persona descarga su angustia cortándose. Quizá de todos los que estamos acá, a algunos les pase, a otros no les pase, pero no todo el mundo descarga la angustia de esa manera. Hablábamos la otra vez, cuando hablábamos de intervención en desastres, de, digamos, la capacidad y posibilidad de mis recursos psíquicos para afrontar una situación, que puede ser traumática, que me angustia, etc. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Yo puedo sentir una situación de angustia y de frustración, puedo hacer A, puedo hacer B, puedo tomar alcohol, me puedo emborrachar, me puedo cortar, me puedo querer suicidar, me puedo poner a estudiar, puedo hacer una película, etcétera. Puedo hacer un montón de cosas. ¿Puede ser entonces un acto dirigido a otro? Puede ser, tenemos que preguntarnos esto, porque no es lo mismo un acto dirigido a otro, quiere decir buscando en el otro algo, que puede ser amor, puede ser enojo, puede ser compasión, puede ser atención, no sé lo que puede ser. Pero en principio, si el acto es dirigido a otro, yo puedo pensar que tiene algún sentido porque está en relación con otro. Si es un acto realizado en soledad, podríamos decir solo para mí, bueno, quiere decir que yo ya no tengo relación con ese otro. Esto ya de por sí me va a marcar una gravedad. Otra posibilidad puede ser una conducta condicionada por un pensamiento psicótico o por ideas delirantes. Puede ser. O sea, es otra opción que yo tengo que tener en mi cabeza. Si bien todo esto puede parecer raro o extraño para el que no es un profesional especialista en salud mental, vamos a ver que con 4 o 5 cuestiones, por lo menos sabiendo que una conducta autolesiva, un corte, puede deberse a cualquiera de estas cosas, y algunos otros que no estén encuadrados acá, por lo menos quiere decir que yo me doy cuenta que no son todos iguales. Por eso no hay, ahora que hablamos tanto de protocolos y para algunas cosas como las pandemias, las infecciones, etcétera, y muchas cosas nuestras, también tenemos que tener un protocolo. No hay un protocolo para cortes en el sentido que todo lo que se corta quiere decir A y entonces hago B y después hago C. El único protocolo es la evaluación del riesgo. Eso lo tengo que hacer en todos. Entonces yo ya sé si estoy frente a una persona que se cortó o se corta, que puede ser cualquiera de estas cosas. O también lo puedo considerar como lo que nosotros llamamos síntoma de la época. ¿Por qué síntoma de la época? Ustedes saben, o muchos saben, que ya lo decía Freud, desde la época de Freud, que los síntomas van cambiando, los síntomas, digamos, si algún psicoanalista me está escuchando se va a enojar, porque desde el psicoanálisis síntoma es otra cosa, entonces vamos a decir manifestaciones. Las manifestaciones de las emociones y de las vivencias va cambiando de acuerdo al contexto cultural en el que yo estoy viviendo. ¿Por qué? Porque el hombre es un hombre, el ser humano, el hombre, la mujer, los chicos, que vivimos en sociedad, vivimos en una cultura. Entonces, mis estados de angustia no se expresan igual ahora que en la época de los pacientes de Freud, que en la época, que en cualquier otra época, incluso ahora todo está muy globalizado,
el mundo está globalizado, pero seguramente no se expresa igual, aunque hay una parte de globalización, no sé, en nuestro medio, que ahora que hablamos tanto de China y de Japón, que Japón seguramente no se expresa igual. Seguramente la angustia de un paciente internado en un hospital separado de su familia, en cualquier lugar de Wuhan, digo, porque está, ¿no es cierto?, lo mencionamos, o de China, no es lo mismo que para nosotros, ni mejor ni peor, es diferente, porque las familias son diferentes, porque las posibilidades son diferentes, porque las costumbres son diferentes. Yo siempre cuento que cuando, bueno, nosotros tenemos en el hospital y en la Argentina la internación conjunta madre-hijo para una internación pediátrica fue pionera en Latinoamérica y en el mundo. En el año 92, cuando yo tuve oportunidad de trabajar en Francia, me acuerdo que, les digo eso porque tampoco fue en el año 50, fue en el año 92, que pasaron muchos años, pero no tanto. Les comento a los pediatras y a mis compañeros de psiquiatras que nosotros internábamos en las salas a la mamá con el nene, estamos hablando de internación pediátrica. Entonces los pediatras me miraron y los psiquiatras me miraron y me dijeron, ¿y para qué? ¿Para qué? Si está molesto la madre, no puede estar en su casa. Entonces uno lo puede leer como qué barbaridad, imagínate los franceses, qué poca, no sé, qué poco amor le tienen a sus hijos. Y no, tiene que ver con la cultura y con las costumbres. Ahora no es así, o creo que no es así, no estoy segura. Pero no es ni mejor ni peor. O sea, nosotros llevábamos, ahora no, porque no se puede, a todos los restaurantes a nuestros hijos. Y todos los restaurantes están llenos de chicos de acá para allá. Hay otras culturas donde eso no pasa, y no quiere decir que quieran menos a sus hijos. Quiere decir que no lo hacen, sencillamente. De esa manera, que no tiene nada que ver con el tema de hoy, de esa misma manera, los síntomas de expresión emocional tienen que ver con la cultura con la que vivimos. Entonces, no nos extrañe que en un momento como este, hablamos antes de la posmodernidad, donde las redes sociales, ¿no es cierto?, todo se ve, todo se muestra, todo se exhibe el cuerpo, se exhiben las relaciones sexuales, me saco una foto, bueno, yo no, porque ya no tengo edad, pero la gente joven se saca fotos, lo pone, se muestra que está con uno, que está con otro, con las compañeras, la inmediatez, estoy comiendo, entonces muestro que estoy comiendo, y entonces todos saben en la otra punta del mundo lo que yo estoy comiendo, ¿no es cierto? La inmediatez. Todas las redes sociales cada vez son más instantáneas, no las voy a nombrar porque yo no conozco casi ninguna, porque ya se habrán dado cuenta el otro día que no soy muy experta, pero había una época, una cosa que llamaba Snapchat, que entonces si yo no lo leía en el momento ya no estaba más. Entonces, bueno, todo esto que es esta época, que no es ni mejor ni peor que la época pasada, ni que la época de mi mamá y de mi abuela y de mis antepasados, es una cultura de satisfacción instantánea. Falta, no sobra comer las publicidades, todo ya, felicidad ahora, ¿no es cierto? Obtenés todo, buscás acá, tenés. Bueno, en esta época de satisfacción instantánea, de poca tolerancia a la frustración, ¿no es cierto?, de tatuajes, de exposición del cuerpo en lo que sea, los tatuajes están a la luz del día, los tatuajes son símbolo de belleza, antes era algún grupito más raro, más conocido, más hippie, menos no sé qué, ahora son todos, ¿no es cierto?, los famosos, los lindos, las modelos, los futbolistas, etcétera. Cobró un lugar como súper importante el consumo de sustancias de todo tipo. Tabaco, por suerte, disminuyó. Alcohol, cualquier tipo de sustancia, el consumo de alcohol, el consumo excesivo de alcohol, las fiestas, las rave, los intoxicados, etcétera, etcétera. Todas esas cuestiones no lo llamaríamos moda, pero de la modernidad, bueno, hacen que no sea raro, o por lo menos podríamos preguntarnos, ¿por qué no sería a través de manifestaciones en el cuerpo que se expresan el malestar, los síntomas emocionales, etcétera? Es una época que es así, es la época de la inmediatez y la satisfacción inmediata. Podríamos decir que es una época de urgencia, ¿no? En general, más allá de las grandes ciudades o lo que fuere. Todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser ahora, todo tiene que ser ya. Fíjense, sin ir más lejos, la polémica que se armó, si bien no es el tema de hoy, con el tema de la salida de los chicos del permiso de la cuarentena, ¿no es cierto? La pregunta que uno se hace, estamos siempre hablando de niños, de niños con dificultades especiales no estamos pensando en hogares más vulnerables o hogares donde haya 8 o 9 personas viviendo en un ambiente. Estamos pensando en una situación, no la más común, porque esa no es la más común de nuestro país, pero la más favorecida. La pregunta sería,
¿Es que un niño pequeño no puede estar 1 o 2 meses sin salir porque daña su salud mental? ¿O tendríamos que ver qué pasa con esos adultos, no digo padres, digo adultos, que tendrían que poder sostener a ese niño y no lo pueden sostener? La pregunta que amerita discusión para otra charla sería: ¿quién no puede estar adentro, el niño o el adulto? ¿No? Me parece que amerita, porque si no, por ahí pensamos que porque un niño esté 1 mes adentro va a tener un trauma psíquico. Podría ser, bueno, al menos amerita discutirlo, o al menos podemos pensar qué pasa con la tolerancia a la frustración, porque eso mismo es de lo que estamos hablando ahora, ¿no? El consumo, los cortes, todo este tipo de cosas tienen que ver con eso, con una ansiedad, una angustia, una herramienta psíquica que no puedo utilizar para defender a mi aparato psíquico de la angustia. Podría ser de la angustia de no salir. Bueno, cuanto más niño sea yo, más herramientas psíquicas me prestan los adultos que deben sostenerme. Ahora, si esos adultos no me pueden prestar, compartir ninguna herramienta psíquica, seguramente yo me voy a ver bastante mal en el aislamiento. Lo que vemos entonces que entre el 3 y el 20% de los adolescentes mundiales, es una estadística mundial que hacen los países del primer mundo, porque tienen más dinero o porque investigan, ponen más dinero en la investigación. Me parece que esto era un estudio noruego, ¿no? Que entre el tren noruego o de esa zona, no estoy segura si era noruego, entre el 3 y el 20% de los adolescentes ha presentado o presenta algún episodio de autolesión no suicida. Hay estudios internacionales con bastantes pacientes o bastantes consultas sobre, digamos, de la autolesión con ideación suicida y autolesión sin ideación suicida. Cualquiera que ha estado alguna vez en una emergencia o que trabaje con adolescentes sabe que esta diferenciación existe. Entonces, la conducta autolesiva o autoagresiva es el producto de una etiología de múltiples factores. Como decíamos, no es una enfermedad tal que me provoca eso. Se conjugan e interaccionan de manera compleja factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos y culturales. Tiene mucho que ver con la característica del medio en el que esto se desarrolla. Hay ciertos medios donde es más habitual y ciertos medios donde es menos habitual. Y es el fenómeno que insiste siempre, tiene que ver con lo que decíamos antes, que lo vamos a repetir un montón, con la fractura de la red sociofamiliar y la caída de la función del sostén afectivo y emocional por parte de los adultos. Y esto se repite, por eso no me importa repetirlo en varias diapos. Por eso decimos síntomas de la época, ¿no? La locura no es un invento de la modernidad, no es un invento de la degradación social, eso es, ni de la pobreza, ni de nada. El denominador común siempre existió, digamos, los locos, si me permiten llamarlos así, existieron siempre. Antes se manejaba de una manera, ahora por suerte se maneja de alguna manera mucho mejor. Lo que sí cambió y lo que sí es un denominador común de todos los niños y adolescentes con trastornos psíquicos graves o con síntomas psíquicos graves o con manifestaciones psíquicas graves, es lo que decíamos. Disfunción grave de los vínculos de la primera infancia, lo vemos, cuando volvemos para atrás siempre lo vemos, carencia de un sostén afectivo primario, disrupción de la red familiar y social por diferentes cuestiones, puede ser también porque en la familia más acomodada de la ciudad más rica del país, que no sé cuál es, mamá y papá trabajan todo el día, también hay una disrupción de la red familiar y social. No estamos hablando solo de carencia económica. Antecedentes de situaciones traumáticas infantiles graves y fundamentalmente caída del sostén simbólico parental. Vuelvo a pensar en lo de las salidas, ¿no? Y en la imposibilidad de mantener un niñito de 4 años adentro de mi casa. Bueno, ¿cuáles son las cosas que vemos, los fenómenos que vemos? Vemos todo esto, vemos amenaza de autoagresión, ¿no? Intento de autoagresión, ideas de muerte, conducta impulsiva o autoagresiva, otras conductas de riesgo. ¿Qué es una amenaza de autoagresión? Bueno, me voy a matar, me voy a cortar, me voy a tomar la pastilla si me dejas. Si no puedo salir, entonces me encierro en el baño y me corto. Eso es un enunciado, ¿no es cierto? Intento de autoagresión es otra cosa, es decir, yo traté de hacer algo, traté y lo hice o traté y alguien me detuvo, no es lo mismo. Por eso cuando alguien viene con un papelito que dice intento de suicidio, nosotros tenemos que discriminar todo eso, porque a veces al que lo ve por primera vez, lo escucha por primera vez en el teléfono, ahora que hay tanta teleconsulta, si piensa que es un intento de suicidio, bueno, hay algo que tiene que hacer. Si puede tomarse un tiempo para discriminar todo esto,
la evaluación va a ser diferente. Idea de muerte. Bueno, hay muchos adolescentes y hay muchas personas que alguna vez han pensado, como nuestro paciente el caso, en una fantasía de muerte, ¿no? Que por ahí sería mejor morirse. Eso no quiere decir querer matarse. Esto no quiere decir que no tenga importancia. Estamos hablando de los parámetros que yo voy a tomar para la evaluación de urgencia. O puedo tener una conducta impulsiva o una conducta autoagresiva, que puede ser cortarme, puede ser no sé, golpearme la cabeza contra la pared, puede ser salir corriendo, ¿no? Etcétera, etcétera. Puede ser estar internada y sacarme el suero y salir corriendo y entonces, o no darme la insulina si yo soy un paciente, un adolescente con diabetes, por ejemplo, muy común eso. Entonces, ¿todo esto es intento de suicidio? No, no sé si es intento de suicidio, porque como decíamos antes, para yo poder decir es un intento de suicidio, bueno, tendría que conocer las verdaderas intenciones conscientes e inconscientes del paciente. ¿Es necesario saber eso? No necesariamente, no para hacer la evaluación de riesgo. Y después tenemos la conducta suicida, ¿no? Que denominamos conducta suicida, que ahí sí, digamos, se compone de varios elementos. Tener una ideación, elaborar un plan, ¿no es cierto? Obtener los medios, consumar el acto. Eso es la conducta suicida con todas sus etapas. Y a veces tenemos conductas impulsivas gravísimas que a lo mejor no tenían la intención suicida, sin embargo son iguales de graves, como ahora vamos a ver. Entonces, nosotros teníamos 3 casos. Se los vuelvo a leer. De Aileen no tenemos ningún comentario, así que lo voy a ir comentando yo, y de los otros 2 sí tenemos. Aileen es una niña, una joven que está alojada en un hogar desde hace 8 meses, y es una joven que habitualmente se la observa desinhibida, usando ropa colorida, maquillaje, así con un tinte muy infantil. Se observa que tiene una inestabilidad afectiva. Esto quiere decir a veces está triste, a veces contenta, a veces llora, ¿no es cierto?, como muy frágil, y siempre o muchas veces busca ser objeto de la atención en este hogar donde está. Concurría a una escuela y siempre encontraba a alguien o buscaba a alguien para contarle, ¿no es cierto?, alguna cuestión, ¿no?, para cuestiones de su historia, de su pasado, de la vida actual en el hogar, etc. Siempre le contaba a quien pudiera escucharla que, bueno, que trató de fumar como todas las chicas del hogar desde que llegó ahí, pero nunca le gustó, ¿no?, porque entonces se mareó, que empezó a cortarse porque ellas se cortaban, pero le dolía, me dolía, dice ella, no me gustaba. De la misma manera se los contaba a sus compañeros de la escuela. Esto es lo que estamos situados en un hogar, esto es lo que está anotado en el reporte del hogar. A partir de la imposibilidad de salir por la cuarentena, se le observa a Aileen más inquieta, desinhibida. Una mañana, como es un hogar convivencial, no hay ni médicos ni enfermeras, hay operadores. Encima, como suele suceder, una mañana estaba en ese hogar un operador que era de otro hogar, que no conocía a la joven porque habían tenido que hacer un reemplazo porque alguien estaba en aislamiento por sospecha de COVID. Entonces, estando este operador que no la conocía, Aileen le refiere, lo busca y le refiere que ya no quiere vivir más, le muestra cortes más profundos, porque ella tenía cortes viejos, decíamos que antes se había cortado, y dice que la noche anterior se había realizado esos cortes y ese día también a la mañana en el baño. Entonces el caso era, usted es el operador del hogar, bueno, entonces el operador, con buen criterio, llama, solicita evaluación médica, como hubiera hecho si la joven hubiera tenido fiebre o hubiera tenido diarrea o cualquier cosa, pero le dicen que debido a la emergencia sanitaria, le solicitan a usted, que es el operador, que evalúe el riesgo porque hay que optimizar los recursos de emergencia y no tienen ambulancia para mandarle porque están todos haciendo triage del COVID. Entonces la pregunta era, si bien las preguntas eran largas, la idea era, bueno, ¿qué trataría de hacer? ¿Qué elementos de los que ya sabe, los que acabamos de decir, tendría en consideración? ¿Qué información considera que necesita o ya con eso le alcanza? ¿Le parece que tiene que tener alguna información más para poder evaluar el riesgo? Si tiene que tener información más, ¿de quién? ¿A quién le preguntaría? ¿Qué haría? ¿Considera que la actitud esta que tuvo esta mañana esta joven puede ser esperable de acuerdo a lo que sabe, de lo que está escrito ahí? Sí, no, ¿y por qué? ¿Qué factores de riesgo y de protección encuentra? ¿Qué le parece a usted que podría estar condicionando su conducta? Estamos como haciendo un ejercicio, ¿no? ¿Y le parece que entonces esto que dice Aileen quiere decir que se quiere matar, que es una ideación suicida? Y, por último, decía,
después que usted hizo la evaluación, no sabe cuánto tiempo va a demorar, alguien va a venir a colaborar con usted, pero no sabe si va a ser 1 hora o 5 horas, ¿qué haría adentro del hogar para organizar la contención de Aileen? Bueno, si estuvieran acá les preguntaría, no están, así que hablo yo. Entonces, ¿cómo trataría de intervenir? Bueno, lo primero que yo tengo que pensar es que yo no conozco a esa joven, porque justo soy un reemplazante, no conozco a esa joven, así que en mi cabeza lo primero que yo tengo que pensar es de establecer un vínculo de confianza con esta joven. No la conozco, lo único que sé es lo que dice ahí, o sea, tengo que tratar de generar un vínculo de confianza a través de la palabra, ¿para qué? Para poder preguntarle, no para obtener información como en una entrevista indagatoria policial, pero sí para poder preguntarle y conocer qué cosas hay atrás de esa conducta, como decíamos antes, cualquiera de esas cuestiones podría ser, yo no lo sé porque no la conozco, entonces lo primero que trataría de hacer es establecer un vínculo de confianza con ella. ¿Qué elementos tendría en consideración? Bueno, los que yo ya sé que es una chica desinhibida, que habla, que cuenta lo que le pasa, que busca la atención del otro, o sea, probablemente, aparte me vino a buscar y me contó, yo puedo pensar que ella está tratando, que el acto que hizo, podría yo imaginarme, que el acto que hizo está en relación a llamar la atención del otro. Llamar la atención es una frase que tiene poca mala prensa, porque cuando uno dice llamar la atención, en general en el imaginario de la gente es, oh, llamar la atención es una pavada, oh, llamar la atención es un hinchapelota. No, llamar la atención es bueno, porque quiere decir, me importa el otro, yo registro al otro, me interesa el otro. Entonces, llamar la atención no es sinónimo de, es una hincha y no le digo más nada. No, quiero decir que a ella le importa lo que el otro haga. Entonces eso yo lo tengo que tener en cuenta, porque si yo agarro y le digo, uy, siempre hace lo mismo, o pienso para mí, siempre hace lo mismo y no le doy bolilla, porque total siempre lo hace, y bueno, lo va a hacer una vez más, no solamente no voy a lograr nada, sino que la voy a lograr angustiar más, porque la respuesta va a ser la nada misma. Entonces, ¿de quién intentaría, qué otra cosa tengo que saber yo? Bueno, ¿qué pensamiento está atrás de esa conducta? ¿No es cierto? Porque yo no sé. Ella dijo que se quiere morir. ¿Cómo es que dijo? No me acuerdo, ¿no? Pero dijo que ya no quiere vivir más. Y me muestra los cortes. Bueno, no quiere vivir más, realmente no quiere vivir más. ¿Qué esperaba que el otro dijera? O a lo mejor no quiero vivir más porque no durmió, porque tuvo un sueño feo, o porque tiene una idea. ¿Se acuerda que decíamos? Tiene un pensamiento psicótico, yo no la conozco, no soy médico, tiene una idea delirante que, no sé, que todo no, que no, ahora algunos me van a decir que no es tan delirante, pero que el día siguiente todos nos vamos a morir de COVID-19 y entonces ya está, se terminó el mundo y como se terminó el mundo, entonces me mato yo antes, podría ser. Yo no sé qué piensa, entonces tengo que tratar de conocer su pensamiento. ¿De quién intentaría obtener información que resulte valiosa? A ver, ¿qué nos parece? Una joven que está en un hogar, estoy ahí solo con ellos, estoy aislado porque la ayuda no va a venir, bueno, puedo intentar. Primero, comunicarme con otro operador de manera telefónica, por ejemplo, que conozca a esta joven, ¿no? Que me pueda dar alguna otra información más de la que está escrita. Puedo tratar de comunicarme, si es que se puede, con la escuela a la que ella concurría, a ver qué información me pueden dar. Con la familia probablemente no, porque está en un hogar, no importa la razón. Y fundamentalmente puedo tratar de comunicarme con algunos compañeros que están ahí conmigo y que la conocen, a que me den alguna otra información, ¿no? Directamente preguntar. De ello yo voy a obtener una información valiosa. Por supuesto que si la chica estuviera en tratamiento, también si yo puedo comunicarme con la persona que la trata, en el caso que estuviera en tratamiento con algún agente de salud, también podría obtener información valiosa. ¿Considera que la actitud de Aileen podría ser la esperable teniendo en cuenta lo registrado? Bueno, me gustaría saber qué piensan ustedes. La respuesta en realidad es que sí podría ser la esperable, porque es una joven, digamos, que ha venido manifestando, primero la habilidad afectiva, un montón, que ha venido intentando, digamos, identificarse con sus pares, pertenecer a ese grupo de pertenencia. ¿Se acuerdan que decía? Se intentó fumar pero no le gustó, intentó cortarse pero le dolió. O sea, que ha hecho intentos, vamos a decir así, con pocos recursos psíquicos, ¿no? Porque uno puede intentar unirse a un grupo de pares de otra manera. Bueno, ella tiene estos recursos psíquicos. O sea que esta actitud es esperable. Y por otro lado, ella tenía cierto, digamos, vínculo en el colegio, que hablaba con los
docentes o con los preceptores y ahora no lo tiene más, ¿no? Porque parece que en el hogar no lograba establecer un vínculo, según parece, estamos hipotetizando, pero ahora de golpe no lo tiene más. Entonces es esperable que si ella tiene dificultad para hacer vínculo en el hogar y ahora se quedó sin ese otro a quien mostrarle su conducta, que era la gente del colegio, esto es esperable. Esto no quiere decir que sea menos grave, digo que es esperable. ¿Qué factores de riesgo y de protección encuentra? Bueno, lo fuimos diciendo, ¿no? Los de protección son estos, que ella busca la ayuda del otro, que ella quiere pertenecer a los otros, ¿no es cierto? Que los cortes al grupo, que los cortes han tenido que ver con esto. ¿Qué factores de protección serían esos? ¿Qué factores de riesgo? Y bueno, por ahora no lo ha logrado, seguramente tiene antecedentes de importantes situaciones traumáticas, si no, no estaría en el hogar. No, ese es un factor de riesgo. Sería importante saber qué vínculo ha establecido, si ha iniciado un tratamiento o no, y qué vínculos ha establecido, porque esto para nosotros es muy importante. Si una persona logra establecer vínculos, a lo mejor no compares, pero sí con un médico, o con un psicólogo, o con un trabajador social, o con un agente de salud, bueno, logra establecer vínculos. Eso es un antecedente, es un factor protector. Si no, si tiene tratamientos fracasados, o cosas que empieza y deja, o etcétera, etcétera, bueno, eso es un factor de riesgo. ¿Qué factor podría estar condicionando su conducta? Ya lo dijimos. ¿Considera que en este caso la expresión de ideas de muerte se relacionan claramente con una intención suicida? Y la respuesta sería no, claramente no. Eso no quiere decir que yo no me tenga que ocupar, lo vuelvo a decir, porque a veces se entiende, no es intención suicida, chao, ocupémonos del COVID. No, del COVID que se ocupen los infectólogos. Yo me voy a ocupar de esta joven. Bueno, finalmente, usted no sabe cuánto tiempo demorará la ayuda y cómo organizaría la contención de la joven y de los otros dentro del hogar. Bueno, usted está solo, es el operador. Los operadores tienen muy buen manejo de estas cosas. ¿Cómo podría organizar? Bueno, primero podría preguntar si dentro de la gente que está en el hogar, que a lo mejor usted está solo con la joven, pero capaz que hay una cocinera, capaz que un personal de limpieza, no lo sé, no lo dijimos. Si hay alguien de todas las personas del hogar, llámese compañeros, pares o llámese personal del hogar, con el que ella ha tenido en ese tiempo mejor vínculo. Lo tengo que preguntar, lo tengo que identificar y tengo que pedirle ayuda, porque a lo mejor esa entrevista que yo quise tener con ella puede haber resultado o no, y a lo mejor otro personal, que insisto, puede ser administrativo, puede ser de limpieza, puede ser cocinero, puede ser enfermero, si es que hay, por ahí no hay nadie, puede establecer o ya estableció un vínculo y me puede ayudar a conocer más el pensamiento de Aileen. O sea que eso es lo primero que haría. Y la contención la podría organizar, ya sea con otro personal si hay, o ya sea con el grupo de pares o con alguno de los grupos de pares, con alguno de los que hay ahí, que tendría que ver que seguramente dentro de los 10 que tengo el hogar, o los 20 que tiene el hogar, seguramente hay alguien con el que ella se sienta mejor. ¿Cómo lo sé? Le pregunto a ella y le pregunto a los otros. Y no me tengo que olvidar de qué, de todos los otros, porque esa chica se levantó esa mañana, se cortó en el baño, me lo dijo a mí, pero todos los otros seguramente ya lo saben, o muchos lo saben. Probablemente también se empiecen a angustiar. Entonces, probablemente yo pueda organizar un grupo. Cada vez que alguien dice ahora grupo, parece mala palabra, porque como no nos podemos agrupar, pero bueno, en el hogar hay grupos, porque ya están viviendo ahí, seguramente, o debería, en lugar de haber 30 personas, haber 10, no sé, no importa. Pero bueno, si no tengo suficiente espacio para hacer grupo para 10 personas, haré grupo con 5 personas para que todos puedan manifestar lo que piensan en relación a lo que le pasó a Aileen y probablemente también contar fantasías y angustias de ellos. Y además, la situación grupal en los adolescentes siempre es privilegiada, así el grupo sean 2, o sean 3, o sean 6, en esta situación en particular, porque quizás a veces llega más la palabra del compañero que mi palabra, ¿no? La palabra del compañero en relación a los cortes o en relación a lo que sea. Entonces podemos, como para concluir este caso, que bueno, seguramente después en algún momento me van a mandar la ayuda, pero digo, no es, yo pueda ir haciendo todo eso, puedo ir conteniendo, y probablemente la contención se pueda realizar adentro del hogar, y quizás con algún profesional de salud mental que después chequee lo que yo hice vía telefónica, y quizás no haga falta ni trasladar a Aileen, ni internarla. En el marco de esta conducta autolesiva seguramente tuvo que ver con probablemente, me corrijo, tuvo que ver con una descarga de angustia de ella y con una sensación de frustración de que los lugares donde ella tenía para
ir manifestándose con el otro y mostrando su angustia, están en este momento por lo menos suspendidos. Bueno, seguimos con el caso de Juana. De Juana sí tenemos comentarios. Es una niña que llega al hospital, nos situamos ahora en un hospital, llega en la ambulancia, lúcida, tranquila, impresión a mucho mayor. Dicen que viene con su mamá, vive con su mamá, comenta, no está en la historia clínica, que la mamá lo tuvo a los 15 años, vive la nena, la mamá y la abuela. Lo que había sucedido esa madrugada, que la mamá ve en el celular de Juana unas fotos de Juana con ropa interior, discuten con la mamá, Juana se enoja y se va a su cuarto. Unos segundos después, la mamá refiere que escucha un ruido raro y que ella piensa debe ser Juana que se tiró por la ventana. Efectivamente, esto había sucedido, Juana había caído hasta un techo del cuarto piso que le salvó la vida porque Juana vivía en un octavo. Por esas cosas que pasan que no sabemos cómo explicar, Juana tiene solo lesiones mínimas y superficiales que no ameritan internación por sí mismas, digamos, ¿no? Luego de los estudios pertinentes, la paciente queda igualmente internada para observación por toda la situación, no solamente por el traumatismo, sino por toda la situación, pero queda internada en la sala de obstetricia, porque la sala de pediatría del hospital está cerrada, porque han tenido 2 casos confirmados de COVID y no pueden internar a más nadie. Así que la única cama disponible es en la sala de obstetricia. Bueno, le tocó a la ginecóloga, que queda a cargo de la sala, y a la ginecóloga que está muy acostumbrada a hacer partos y etcétera, y atender otras cuestiones. Entonces, inmediatamente, con buen criterio, la ginecóloga solicita a la coordinación sanitaria de la región evaluación por salud mental. Le dicen que no será posible efectivizar dicha consulta porque todo el personal de salud mental está abocado a la contención telefónica y algunos presenciales de todos los pacientes murientes de COVID-19 y su familia. Entonces, usted tiene que en principio evaluar, porque la chica está internada en su sala, y decidir en principio la estrategia más adecuada. Entonces, bueno, termina con su tarea de hacer un parto, y muy contenta se va a ver a la chica, a la joven. La joven la ve coherente, no se evidencia alteración sensoperceptiva, se la ve lúcida, no percibe angustia, se había dormido un ratito, ha comido, no puede explicar lo que sucedió, pero cuando usted le pregunta, la joven dice, me senté en la ventana y me tiré. O sea, confirmamos que fue un acto voluntario, de tirarse. No sabemos si se quiso matar o se quiso volar, pero la chica se tiró. Ya me quiero volver a mi casa. Usted le pregunta antecedentes, no refieren ningún otro antecedente, aparentemente, no del padre, dicen que vive en otro lado, no refieren que hubieran tenido ningún problema, ningún trastorno de conducta, dicen que la escuela le va bien y que le va bien con las amigas. Eso dice la mamá y dice ella. Bueno, usted se preocupa, la decide dejar a la joven internada para observación y posterior evaluación por un especialista cuando sea posible. Usted piensa, bueno, en 2 o 3 días por ahí puede venir un psicólogo que me ayude a evaluar. 2 días después, la paciente continúa en el lugar, la niña sigue igual, tranquila, casi diríamos contenta, sonríe, va de acá para allá en la sala, come, duerme, no modificó nada en su discurso, y su mamá se le acerca y le dice, no le pasó nada, a mi hija por suerte está bien, yo la puedo cuidar en mi casa, se va a contagiar el coronavirus en el hospital y la culpa va a ser de ustedes, ella está lo más bien, me la quiero llevar. La pregunta sería, ¿qué factor de riesgo y protección puede relevar en el caso? ¿Cuál o cuáles considera el mayor peso para decidir la estrategia? ¿Y qué decide usted como médica, personal de salud? Nosotros no nos tenemos que olvidar que nosotros somos primero agentes de salud, después médicos, después las especialidades. Así que mi título me habilita a tomar una decisión en relación a ella. ¿Qué conducta tomaría? Entonces acá tenemos lo que nos fueron diciendo, nos decían, que se observa que si bien no presenta antecedentes y síntomas que ameriten la continuidad de la internación, textuales palabras, resulta necesario desplegar estrategias para su seguimiento. Entonces, la primera pregunta que yo me hago es, lo que no tiene son síntomas físicos que ameriten una internación, porque la chica, la verdad que está bárbara. Ahora, no tiene antecedentes psíquicos, o por lo menos no lo refieren, pero ¿no hay nada que amerite la internación por un motivo de salud mental? Me pregunto.
Acá lo que me dicen es, primero sería esencial poder alojar algo de la palabra de Juana, por supuesto, e ir más allá de ese, ¿qué quiere decir me quiero volver a mi casa? Tal vez no indagar sobre el acontecimiento en sí, sino poder escuchar su historia, por supuesto, eso habría que hacer, ¿no? También permitiría obtener personas de referencia, más allá de quien la acompaña, que es la mamá, ya sabemos que no puede ir ninguna otra persona, en el caso de ella vivían con la abuela, pero de todas maneras puedo tener una entrevista telefónica, pero no puedo tener otra cosa. Entonces, me dicen que sería muy interesante poder hablar con ella, a ver qué hay más allá de ese, me tiré, por supuesto, trabajar con la mamá, es correcto, trabajar con la mamá porque me ponen acá que evidentemente la mamá no es muy consciente de la gravedad de lo que pasó. Acá me usan incluso la palabra pudiendo tomar esto como una posición de negación, no le pasó nada, está bien, la voy a llevar a mi casa. ¿Qué sucede en ese vínculo, no? Entonces yo digo, ¿qué factor de riesgo encontramos, no? Bueno, y acá me ponen que es importante que el caso tenga una continuidad de seguimiento, tanto de Juana como del referente más cercano, etcétera, etcétera, para que lo antes que pueda entrar en un vínculo terapéutico. Ahora yo digo, que la niña esté tranquila, sonriente, comiendo, no voy a decir divertida porque sería exagerado, este fue un caso real, así que me lo acuerdo perfectamente, que la niña no tenga manifestaciones. ¿Es un factor de protección en este caso? Más bien en este caso es un factor de riesgo, porque es una niña que se acaba de tirar de un 8º piso y se encuentra como nosotros que estamos conversando acá. O sea, la niña no tiene ninguna relación, la situación que vivió, con su, digamos, manifestación afectiva, por lo menos la que muestra, ¿no es cierto? Sería el clásico mecanismo de defensa que nosotros llamamos disociación afectiva. Está tranquila. Si acaba de tirar de un 8º piso, se podría haber muerto, tiene 12 años, no tiene 5, tiene 12, y sin embargo está tranquila. O sea que ese, más que ser un factor de protección, es un factor de riesgo. El hecho que el estado que ella tiene pos el hecho, aunque ella probablemente, o no sabemos, no se haya querido matar, no lo sabemos, pero se tiró. O sea que eso no es un factor de protección, es un factor de riesgo. Además quiere volver a su casa, además se tiró luego de una discusión con la madre, o sea, una cosa impulsiva, justamente, que no tenga antecedentes, no haya hecho un tratamiento, o nadie haya notado que ella tenía problemas, también es un factor de riesgo. Porque la nena se tiró por la ventana ante una situación de frustración o de lo que fuera, ¿no es cierto? ¿Qué otro factor de riesgo encontramos? La negación de la madre, como bien dice ahí. La negación de la madre que me dice, me la quiero llevar, me voy a contagiar, que además nos agrede, ¿no es cierto? Ustedes saben, hablábamos el otro día, la primera manifestación de la culpa, ¿cuál es? Transferir la culpa al otro. O sea, la culpa es suya que me voy a contagiar el coronavirus. Aparentemente tiene buen rendimiento escolar, tiene amigos, eso sería un factor de protección, ¿no? ¿Qué otro factor de riesgo importantísimo encontramos y insoslayable? Bueno, el método que la nena utilizó. La nena no dijo, me voy a lastimar, me voy a tomar no sé qué, me voy a tirar abajo un tren. Utilizó un método de altísima letalidad. No se murió, como nos dijo una vez alguien, no sé si no fue en San Juan, creo que fue en San Juan, nos dijo, el factor de protección de esta nena fue el arquitecto que puso el techo en el 4º piso, porque si no se hubiera muerto. Entonces, en realidad, ya ese solo factor me demuestra a mí que esta situación es de altísimo riesgo. El método, la impulsividad, la falta de registro. Entonces esta niña no se puede ir a ningún lado, porque si bien no tiene, el hecho de que ella esté tranquila es otro factor más de riesgo, y que la madre esté tranquila y que la madre no esté llorando y desesperada y pidiendo ayuda, es un factor de altísimo riesgo. Así que esta niñita, así ande los COVID por todos lados, se tiene que quedar internada hasta que alguien la pueda venir a ver, hasta que alguien pueda venir a evaluar y poder trabajar todo lo que me decían en los comentarios. ¿Qué hay detrás de los dichos de esta chica? ¿Qué le pasa a la mamá? La mamá es una mamá joven, ¿no es cierto? No para culpar a la mamá, ¿qué le pasa a esta mamá con esta niña? O sea que en esta situación, que nosotros tengamos una situación de pandemia, bueno, quiere decir que voy a tratar de externar a todos los que pueda, a no internar porque sí, nunca debería internar porque sí, a optimizar los recursos, pero esta es una situación de altísimo riesgo, que no se murió, no se sabe por qué. Entonces, esta niña no se va a ningún lado. No importa si yo no tengo psicólogo por un mes, tiene que quedar protegida ahí donde está. Y no lo pregunté ahí porque era la segunda parte, era muy largo,
¿Y qué pasaría si la mamá me dice me la llevo igual? Bueno, en una época se usaba decir, el paciente se fuga, acá no se fuga nadie porque el hospital no es una cárcel, es un hospital, pero sí se va contra opinión médica. Entonces, como yo considero que la situación es de altísimo riesgo, yo tendría que avisar a los organismos de protección que tenga en el lugar donde yo estoy, para avisar que una situación de altísimo riesgo de vida, o sea, de altísimo riesgo para su vida, se la han llevado. Sería lo mismo que, por ejemplo, si la niña tiene una meningitis, y la mamá se la quiere llevar. A ningún pediatra, ni obstetra, ni ginecólogo, ni enfermero, ni cirujano, ni kinesiólogo, a nadie se le ocurriría que una niña con meningitis se puede ir porque a la mamá se le ocurra. O sea, si se la lleva, primero va a tratar de convencerla, trabajar con la madre, etc. Buscar a alguien en la sala que a lo mejor pueda establecer un vínculo mejor que el mío, probablemente, porque sí, no porque sea mejor que yo, sino porque a veces hay pacientes que tienen una relación mejor con otro, pero a nadie se le ocurriría dejar que se vaya sin hacer nada una paciente con una meningitis. Bueno, esto es exactamente igual. Y que la niña esté tranquila es mucho más grave que si la niña estuviera llorando. O sea que esta niña no se va a ningún lado. Y si se va, yo tengo que avisar a la autoridad pertinente de que es una situación, como dicen las novelas, de vida o muerte, y esa niña alguien la tiene que buscar y llevar a una institución de salud. Bueno, y acá tenemos a Manuel, nuestro tercer paciente, que también tiene 13 años. Lo hice a propósito 13 años porque este tenía 14, y como yo sé que en el interior a veces más de 14 van a sala de adultos, lo puse a propósito como 13. Manuel llega a la guardia de un hospital pediátrico, justamente, con un pedido de evaluación psiquiátrica urgente, que le hizo la psicóloga, que lo trató desde hace 8 meses. Llega la mamá con el niño y el padre y un papelito, diciendo que no hay psiquiatra donde la psicóloga lo atiende y no sabemos dónde es. El joven está tranquilo y habla y dice, me mandó mi psicóloga, cuenta, a veces pienso en morirme, pero no pensé en matarme. Cuando fui a la escuela este año en marzo, en realidad es cuando volví a la escuela este año en marzo, me empecé a sentir mal. Ahora por suerte no hay clases, porque estaba aislado por la pandemia y estoy más tranquilo. Bueno, nos cuentan que es un joven inhibido, lo vemos, que no habla espontáneamente, que no realiza contacto con la mirada, que no se evidencia angustia, dice que no tiene amigos, él y sus padres dicen que no tiene amigos, que pertenece a una comunidad religiosa, y los compañeros de la escuela le hacen burla por eso. Como antecedente registramos, nos cuenta la mamá, que el año pasado Manuel se arrojó de un tercer piso en la escuela. Estuvo internado 2 semanas, se lastimó la columna, tiene todavía pendiente una cirugía, pero está bien. Se externó el año pasado y continuó tratamiento psicológico. Esto había sido creo que en julio o agosto, continuó tratamiento psicológico hasta marzo, que empieza la escuela, después justo fue esta fecha. Después dejaría la escuela, bueno, continuó tratamiento psicológico. El año anterior, un mes antes que él, otro chico de la escuela se suicidó arrojándose de un 4.º piso, también en la escuela delante de él. Cuando la persona que está en la guardia lo entrevista, no sé si los demás lo tienen, él dice que en realidad nunca había pensado en morirse, pero cuando su compañero se tiró, él lo vio y dijo, bueno, es una buena idea, podría tirarme para que se me acaben los problemas. Y a los 2 meses o al mes se tira en la escuela. Esa frase no sé si no la leí, pero era así. Entonces, bueno, acá me cuentan, estábamos hablando de Manuel, bueno, qué pasa, cuáles son qué haría, qué no haría, qué factores de riesgo, qué factores de protección. Me parece que eso lo tiene y la que no lo tengo soy yo. Entonces acá me ponen, en el caso de Manuel se observa factor de riesgo, falta de registro por falta de los padres de la situación crítica por la que pasa el adolescente. Porque otra de las cosas que decía, que se ve que me falta una diapo, es que los papás se referían al accidente. No se referían al intento de suicidio, al accidente. Entonces me ponen, un factor de riesgo es la falta de registro por parte de los papás. Entonces, una intervención sería trabajar con los papás en relación a esta cuestión. Igual recordemos siempre que estamos en una situación para resolver en ese momento, ¿no? Igual eso no quiere decir urgencia en salud mental, no hay que tengo que resolver en 5 minutos, así que a lo mejor me puedo tomar 1 o 2 horas para hablar con los padres. Otro factor de riesgo, me ponen acá, es la actitud introvertida y la incidencia de la actitud introvertida del niño, que dicen que el chico no tenía amigos, introvertido desde siempre, y la incidencia de vínculos hostiles en el ámbito escolar que ha motivado las ideas de muerte.
Yo no sé si tiene vínculos hostiles. Lo que no podríamos asegurar que lo que motivó la idea de muertes sean los vínculos hostiles, pero sí tiene vínculos hostiles, o por lo menos el chico no ha podido establecer vínculos. Así que ese es otro factor de riesgo. A modo de hipótesis, me ponen acá, la institución religiosa a la que asiste podría ser de creencias muy rígidas que pueden afectarlo, o también podría oficiaría como factor de riesgo, o también podría ser un factor de protección. Eso no lo sabemos, es cierto. No sabemos si la institución religiosa a la que pertenece, porque a veces los papás dicen, nosotros somos miembros de la iglesia tal. Bueno, eso puede ser un factor de protección para el chico, porque no se lleva con los del colegio, pero sí encuentra ahí gente con quien vincularse, o como bien me dicen acá en los comentarios, podría ser alguna cuestión rígida o estricta y puede ser un factor de riesgo. Eso no lo sé, quizás lo puedo averiguar, pero bueno, sería difícil pensar que los papás que están en esa comunidad puedan pensar que eso es algo malo para su niño. Si lo siguen mandando es porque ellos consideran, lo cual no quiere decir que lo sea, ¿no? Que eso es un lugar bueno para el chico. Me ponen eso, ¿qué más? Otro punto a tener en cuenta es que él ha realizado un tratamiento psicológico durante 8 meses, lo que decíamos recién. Este chico, a pesar de todo, ha sostenido un tratamiento psicológico durante 8 meses. Pero ¿qué pasa con ese tratamiento psicológico? Que por ahí no había quedado claro. La psicóloga dice, que está en la segunda parte, que no lo puede seguir atendiendo, la otra vez, la vez pasada lo teníamos, porque está enferma, está aislada por el tema de la pandemia. O sea, el factor protector que teníamos, que es la psicóloga, ahora no lo puede seguir atendiendo. Por lo tanto, nos quedamos sin ese factor protector. O sea, el chico puede establecer vínculos, pero ahora el tratamiento no lo tiene. A modo de estrategia, me ponen acá, hablaría con los padres para que logren percibir que no fue un accidente, sino que es algo que le sucede a Manuel, por lo que reforzaría la actitud de mayor apertura para con su hijo, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo que resolver ahí qué hago con este chico. ¿Qué dato me faltaría a mí? Si yo pudiera, lo primero que tendría que hacer, como por ahí me ponen, es tendría que comunicarme con la psicóloga. ¿Por qué? Porque la psicóloga lo atendió durante 8 meses. Más allá de que ahora no lo va a poder seguir atendiendo y le ofreció atenderlo virtualmente, lo mandó a la guardia ese día. Lo mandó a buscar un psiquiatra y yo no sé por qué lo mandó. El chico tampoco sabe por qué lo mandó y los padres tampoco saben. O sea, yo puedo presumir que ella, que lo conoce, y en 8 meses no lo mandó, ese día lo mandó, algo vio, algo percibió, que puede ser algo del paciente o puede ser algo de ella, eso no lo sabemos, de ella o de él, eso no lo sabemos. Todos sabemos que a veces nos pasa que por alguna razón X no nos sentimos en condiciones de atender a un paciente, nos preocupa algo que antes nos había preocupado, a veces es del paciente y a veces es nuestro, no lo sabemos. Entonces, si yo tengo que tomar una decisión, tengo que poder comunicarme con la persona que lo trata para ver, primero, por qué lo mandó, segundo, para ver si lo puede seguir viendo o no, el chico dice que no, porque no es lo mismo si lo puedo seguir viendo, si no lo puedo seguir viendo. Entonces tenemos factor de protección que hizo tratamiento con una psicóloga. Por ahí un factor de protección es la comunidad religiosa, no lo sé. Factor de riesgo son los antecedentes del niño, poco contacto, introvertido, no hace amigos. Factor de riesgo es que el chico usó un método de alta letalidad, que nunca lo había pensado y se le ocurrió y se tiró. Y hay otro factor de riesgo más en la escuela, que si yo no estuviera acá le preguntaría cuál es. Que tenemos un antecedente en esa misma escuela, no sabemos qué pasó y qué no pasó, pero tenemos un antecedente en esa escuela de un intento, no de un intento de suicidio, de un suicidio consumado. Estoy especulando, no sabemos si se trabajó o no se trabajó, pero lo primero que tenemos que pensar es que, por supuesto no que la escuela es responsable, pero sí que algún trabajo en esa escuela hay. Entonces, a la fecha de este niñito, cuando llega al hospital, no me puedo comunicar con la psicóloga. Parece que la psicóloga no lo puede atender. Lo mandó, no sabemos por qué. Si bien el niño dice que no tiene que ahora no tiene ideas de muerte, porque otro factor de protección es que parece que la escuela le generó a él volver a la escuela angustia y ahora el aislamiento le funciona como un factor de protección porque no se enfrenta a la escuela. Entonces ahí tendré que hacer yo un interjuego entre los dos, la cantidad de factores, a ver qué hago con ese niño. Lo que me tiene que quedar claro es que si yo no lo dejo
bajo observación, yo tengo que estar seguro que si esa persona se va, si ese chico se va con sus padres, porque en la otra hoja también decía que los padres le pueden conseguir, si la psicóloga no puede volver a trabajar o lo que sea, le pueden conseguir un tratamiento por la obra social, pero ahora no lo tienen. Y yo no sé lo que va a durar la pandemia. Entonces, si yo a ese niño lo hago ir, tengo que estar segura y convencida de que puedo hacer un seguimiento en el domicilio, o sea, algún tipo de seguimiento telefónico, lo que sea, para ver cómo está, hasta que se pueda establecer la contención psicológica. Y si yo no puedo hablar con la psicóloga, no puedo hacerle un seguimiento en domicilio, no sé cuándo va a terminar la pandemia, no sé qué vio la psicóloga que la asustó y lo mandó ese día, lamentablemente ese niño, o lamentablemente o afortunadamente, tendría un criterio al menos de observación, porque yo todos esos factores no los tengo. Nadie me puede asegurar a mí que él va a tener un seguimiento. Bueno, el último ratito para ver lo de los factores de riesgo, porque hay algo importante que les quiero contar. Esto es solamente, ya lo saben todos, está en la guía, que son casi más viejas que yo. Esto es lo contrario de lo que yo vine diciendo, ¿no? Porque acá dice, intento de suicidio de definición, toda acción autoinfligida con el propósito de generarse un daño potencialmente letal, actual o referido por la adolescente y o los referentes y acompañantes. Que es lo contrario de lo que yo dije. Toda acción autoinfligida para generarse un daño no es un intento de suicidio. Pero ¿por qué lo pusimos expresamente y siempre lo agregamos? Porque si no, solo quedaba dentro del marco de la atención el intento de suicidio, el que era un intento de suicidio. Y todo lo demás quedaba fuera. Por eso está puesto, es una cuestión, no porque creamos que sea, sino porque en realidad habría que haber puesto, como ponemos nosotros ahora, intento de suicidio y autoagresión. El propósito de esto es que cualquiera de estas cosas puede potencialmente ser o no un intento de suicidio. Y eso no lo va a definir la pobre obstetra, o sí, pero digo, bueno, esto es lo primero que tenemos que hacer es preguntar, ¿no? La vía para saber lo que el paciente piensa estoy mirando la hora, es preguntar, me voy a atrasar 10 minutitos más, si no pregunto no puedo saber, y tengo que preguntar, no importa, esto después se los dejo, todas estas cosas. ¿Qué piensa? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué sentía? Si se le había ocurrido antes, y fundamentalmente lo que pasó con Juana. Por ahí debe estar. ¿Cómo te sentís ahora? ¿No? ¿Qué pasa ahora que no te moriste? ¿Qué pensás? Porque eso nos va a dar una idea, digamos. Si ahora me siento bárbaro como Juana, me preocupo, porque nadie se puede sentir bárbaro después de lastimarse, no hace falta tirarse por la ventana, después de tomarse las 11 pastillas, después de lastimarse. Y si me siento bárbaro, algo me está pasando, que el afecto no está unido a lo que acabo de hacer. Y otra pregunta que es muy interesante, ¿qué pensabas que iba a pasar si te morías? Eso siempre lo decimos porque ¿qué pensabas que te iba a pasar? Esto no importa, son cuestiones prácticas. Si yo digo que no iba a pasar nada y se me iba a terminar la angustia y todo se termina, mi sufrimiento, me preocupo. Si yo digo que si yo me muero, entonces mi novio va a llorar y mi mamá es una desgraciada y todos van a venir, van a hacer un velorio, bueno, probablemente esté pensando, digamos, esté pensando en una situación más imaginaria de buscar un efecto en el otro. Estoy buscando los factores de riesgo que no lo encuentro, pero ya los voy a encontrar. Aquí está. Entonces, los factores de riesgo, los vinimos diciendo, solo los repasamos. Para yo evaluar los factores de riesgo tengo que entrevistar al adolescente, al adulto que lo trae y a otros referentes que yo pueda tener, como en el caso de Aileen. Y si estoy en la escuela, a los de la escuela. Porque a veces el chico compañero de la escuela sabe más, o si estoy ahora como docente, por ahí le puedo preguntar, por virtual o como sea, que yo no entiendo nada cómo se hace, a otro compañero si lo ve, por ejemplo, hay un chico que no se conecta, como nos pasó el otro día, y por ahí le puedo preguntar al otro compañero si tiene contacto. Porque por ahí no se conecta porque está internado, qué sé yo, está internado porque se contagió COVID. Entonces, factores de riesgo, y si quieren terminar, terminamos. Los factores de riesgo son estos. El sexo tiene que ver con el sexo masculino, que está visto que está aprobado que 2-1 la mayoría de los suicidios consumados son de varones contra mujeres,
en principio de sexo, no se ha hecho estudios de género todavía. Tiene que ver con varias cosas, tiene que ver con las masculinidades, tienen que ver con la impulsividad del varón, con el rol en la sociedad del varón, que el varón es el macho, es el que no puede sufrir, el que no va a andar con la mamita yendo al médico, las mujeres van más a los sistemas de salud, aunque sea para ver a la ginecóloga y a métodos de anticonceptivos. Tiene que ver también con ciertas patologías psíquicas graves que son más frecuentes en los varones, tiene que ver con una serie de cosas. Entonces, un intento de suicidio, digamos, suicidio consumado ya está, un intento de suicidio cometido por un varón, en principio es un factor de riesgo. Como decíamos antes, la letalidad del método en sí mismo ya es un factor de riesgo. Ahorcamiento, arrojamiento de altura, arrollamiento, arma de fuego. Si está este método, el paciente salvó su vida y todo lo demás está divino, no me importa, porque ya haber utilizado ese método no me importa si se quería morir, no se quería morir, se tiró abajo el tren porque pensó que era, no sé, que era indestructible, se ahorcó para jugar, no me importan las razones. Ya el método de alta letalidad es el factor de riesgo en sí mismo, después veo todo lo otro. Lo mismo, los dos extremos, si el acto es muy impulsivo, o si el acto, como Juana, o si el acto no es impulsivo, y fue un acto preparado, no fui al colegio, me guardé las pastillas que me dio la psiquiatra, las guardé abajo de la almohada, las tuve toda la noche, me las tomé, y después me fui a dormir y no le avisé a nadie. Todo eso es una preparación de un plan, hay que poder hacer eso, ¿no es cierto? Diferente, me tomé una pastilla y me puse a llorar y le avisé a mamá. Acá está la planificación del acto, la impulsividad y otro factor de riesgo, la actitud y posterior y afecto posterior al intento. Si yo estoy angustiada, ojo que a veces los pacientes saben lo que tienen que decir, sobre todo los que tienen historia de internación, así como saben lo que tienen que decir para internarse, vieron que yo les mostraba al principio, y entonces para internarse digo que me quiero morir aunque no me quiera morir, y para tener mi última internación, que ya eso es motivo de otra charla, porque, digamos, cuando no hay sostén en algún lugar, la institución siempre da un sostén, y por eso el hospital, ¿no es cierto?, es hospitalario, de ahí viene la palabra. Ojo eso, y también a veces dicen lo que quieren decir para que nosotros saben que si dicen que se quieren morir, se van a quedar internados, y también saben los que no se quieren quedar internados, porque a lo mejor ya tomaron la decisión, también, así que ojo con eso, que también pueden decir, no, me arrepiento, no es común en los adolescentes, pero también puede pasar. ¿Qué otro factor de riesgo? El estado psíquico al momento de la consulta, a esto se refiere. Si yo tengo una idea delirante, si yo estoy confuso, si yo estoy incoherente, si yo estoy intoxicado, es un factor de riesgo, porque a lo mejor no lo quiero hacer, pero tengo una idea que me comanda, que me dice que si no me tiro por la ventana me van a agarrar, no sé, los extraterrestres, en este caso el COVID-19, y que me voy a morir igual, así que mejor que me tire por la ventana. La actitud de acuerdo en relación a lo sucedido, si además consumo sustancias, si hay antecedentes, lo que decíamos recién, de una acción de otros intentos de suicidio o de otras autoagresiones, si además tengo una patología mental previa. Es cierto lo que decía Diva, que la mayoría no tenían patología mental previa, también es cierto que a veces se tiene pero no se sabe, no está registrado, también hay que tener en cuenta eso. Antecedentes de tratamiento fracasado, no es lo mismo el paciente que nunca tuvo un tratamiento y que se engancha y acepta ayuda, que el que dejó 3 psicólogos, 2 psiquiatras, no fue al pediatra, ninguno le gusta y con ninguno engancha. La existencia de un evento estresante grave puede ser la muerte de un familiar, puede ser, no sé, una inundación, puede ser una caída económica familiar, lo que sea. El antecedente de tentativa de suicidio en grupo de pares, eso es muy importante, grupo de pares, familia o escuela, ¿no es cierto? Acá falta un cosito. Vivir en un contexto sociofamiliar sin contención, marginalidad, suicidio, violencia, o la existencia de patología grave en ellos o en la familia es un factor de riesgo también. Patología grave, cáncer, diabetes, etc. ¿Y cuáles son los factores que asociados al intento de suicidio indican una situación de riesgo inminente y requieren sí o sí que alguien de salud mental los vea antes de que se vayan, con COVID o sin COVID? Una acción autolesiva grave o método de alta letalidad, como decíamos, Juana se tiene que quedar hasta que pase todo el COVID, estoy exagerando, ¿no? Alto grado de impulsividad o planificación, persistencia de la ideación suicida,
Sí, como decía la nena que decía recién, ¿no? No me voy a matar, o no quiero vivir, no sé cómo es que decía. Antecedente de varios intentos de suicidio, conjuntamente consumo perjudicial de alcohol y la presencia de alguna patología mental previa. Ante estas cosas, sí o sí, algún profesional de salud mental lo va a tener que ver, pase lo que pase, porque no nos olvidemos, tenemos que liberar camas, tenemos que liberar ambulancias, eso lo tenemos que hacer, y hay un montón de agentes de salud que pueden hacer prevención, pero cuando hay estas situaciones, y bueno, mejor que se contagie el COVID y no que se tire por la ventana, lo vamos a decir así. Estas cuestiones son las que nos dan también riesgo, ¿no? Autoconcepto deteriorado, no sirvo para nada, todo es mi culpa, por mi culpa pasó esto, etcétera, etcétera, etcétera. O al contrario, una omnipotencia, humor expansivo, lo que decíamos el otro día. Yo salgo total que me voy a contagiar, ¿qué me importa? Voy, tomo alcohol, hago una fiesta, etcétera, etcétera.